Hace 8 minutos que pasamos el mediodía acá en la región metropolitana. Recordemos que en Aysén y Magallanes, donde también nos escuchan, es una hora más, ¿no? Una hora más, claro. Una hora bien más. Sincronizada. Bien sincronizado. Tenemos ahí usos horarios distintos. A esta hora, ¿no? Vamos a hablar de libros. Ya estuvimos hablando hace un ratito de literatura también con los 25 años de la Fundación Plagio, del Santiago en 100 palabras, que se ha convertido también en otras ciudades en 100 palabras, que es un ejercicio literario re interesante. Y ahora queremos conversar con Elizabeth Benavent, que está con nosotros y ustedes la pueden ver a través del adn.cl, a través del streaming, que nos viene a presentar su nuevo libro Snob. Yo también quiero hablar de Valeria, pero no sé si se podrá, ¿no? en algún minuto, pero partamos con Snob, que es un libro, no vamos a hacer spoiler total, ¿no? Pero que es un libro un poquito. Es mordaz, es irónico, es corrosivo, es divertido, te deja enseñanza a través de las capas, ¿no? Que es muy interesante, porque hay una mirada de un personaje, pero también me parece que hay una mirada de una sociedad en lo que tú escribes, de cómo de pronto tú te tienes que reinventar, que pareciera que tenías el mundo a tus pies, que el mundo se cae, que el mundo se cae por tu culpa, y ahí también hay un tema, ¿no? Porque somos re buenos para buscar coartadas y atajos, y la culpa es de los de... No, por tu culpa. Y tener que reinventarte de nuevo y recurrir a ciertas cosas que están ahí, que no están tan convencidos, Alejo, ¿no? Parte de los personajes. Elizabeth, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vosotros por invitarme. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? De no, corrosivo, mordaz. ¿Te imaginas Elizabeth dijera? No. No estoy de acuerdo. No, pero digo Está de acuerdo. desde la iniciativa de lo que buscabas. No, sí, ¿no? me encanta. A mí, mi propósito siempre es entretener. Pero sí es verdad que en Snob hay una mirada un poco mordaz hacia dónde vamos, en quiénes nos estamos convirtiendo, y sí, totalmente, y a qué aspiramos, cuál es nuestra idea del éxito, que creo que está bastante envenenada. Yo creo que el libro se trata un poco de eso, del concepto del éxito, ¿no? Sí. Y de cómo alcanzarlo, y de cómo, si lo alcanzamos o no lo alcanzamos, y de pronto se alcanza y es como que está ahí vacío igual, ¿no? Sí, bueno, el personaje de Alejo además es que vive con un concepto del éxito en la cabeza que no es suyo, que es el heredado de su padre. Seguro. Entonces es como que no es que tenga que ser por lo menos igual de exitoso que mi padre, es que tengo que serlo más. Entonces crece con esa presión social, además con un tipo de masculinidad como muy presionada de todo lo que tiene que demostrar, y no abraza esas vulnerabilidades que le hacen ser él, hasta, bueno, pues que tendrá que bajarse un poco de su sueño, de su castillo en el aire, por culpa suya, porque el ego le puede y es lo que hace que se desmorone toda su vida, y tiene que empezar de cero, y va a empezar aquí su verdadero viaje hacia quién quiere ser. Como que se descubre ahí, ¿no? Se empieza a descubrir quién es él y no quién busca la sociedad que sea, incluyendo su familia, a partir del fracaso. Y ahí me parece que hay un punto transversal que nos puede generar empatía a todas y a todos. Sí, es que yo creo que es solo a través del fracaso cuando emprendemos nuestro verdadero viaje hacia nuestro propio concepto del éxito. Porque solemos fracasar cuando buscamos el éxito socialmente aceptado, y que después de fracasar es cuando ahondamos en nuestra propia idea del éxito. Bueno, pues a lo mejor el dinero, las vacaciones, los coches, las casas no tienen nada que ver con mi concepto del éxito. A lo mejor mi concepto del éxito tiene que ver con la familia, con los amigos, con las experiencias vitales. Entonces creo que estamos muy intoxicados en el éxito. Pero Elizabeth, tú también eres una mujer exitosa. Sí, pues. A ver, si lo ponemos en términos reales, eres una mujer exitosa. Entonces tú también estás viviendo un proceso. No digo que sea el mismo de ese tiburón de Wall Street, no. Pero sí lo vives desde tu propio éxito, desde tu propia cima. Es que para mí el éxito, por ejemplo, es poder dedicarme al 100% de mi tiempo profesional a algo tan difícil como es la escritura. Para mí eso ya es haber alcanzado un hito que no pensaba jamás que iba a alcanzar. Pero el resto del concepto del éxito para mí es estar tranquila, es dormir tranquila. Entonces yo, mientras duerma tranquila, pensaré que soy una mujer exitosa. El caso de influye cuando lo pensaste, ¿no? Cuando lo desarrollaste, y cuando el resultado también, ¿no? Porque siempre pienso que los libros se terminan cuando la gente lo lee, digamos. La parte de la lectura es clave en ese aspecto, pero porque a veces uno espera una cosa
y los lectoras encuentran otras, ¿no? Sí. Y eso es muy entretenido, eso es muy entretenido. A veces incluso encuentran cosas mejores de las que uno Sí, eso suele pasar, había pensado. A lo masculino, ¿no? Porque, ya te voy a preguntar por Valeria, pero ahí hay una protagonista, ¿no? Sí. Acá está Alejo, que es masculino. ¿Te cambia algo ahí, una búsqueda ahí, desde tu lugar? Para mí era un reto. Estaba acostumbrada a narrar desde la voz femenina y tenía muchas ganas de cambiarme los zapatos, de ponerme en los pies de un hombre, y además me apetecía mucho que el protagonista de una comedia romántica fuera un hombre, porque siempre parece que son los objetos de deseo de las protagonistas que están allí, son un poco como accesorios dentro del género de la comedia romántica, ¿no? Entonces vamos a darle voz, vamos a mirar a su propia problemática, ¿no? En este caso es, por ejemplo, esa masculinidad tan tóxica bajo la que se cría muchas veces o se ha criado a ciertas generaciones de hombres que tienen que ser tiburones, tienen que dejar de lado las emociones, que junto con los amigos no hablan jamás de sus emociones, de sus problemas, solo comparten un trago y se da una palmadita en la espalda y qué machotes somos todos, y a lo mejor se van a casa pensando, le tenía que haber contado a tal, lo que me pasa me hubiera ayudado, pero de alguna manera socialmente han crecido como los niños no lloran, pelea como un hombre, todas estas cosas yo creo que pesan, y al protagonista por lo menos le pesan, y creo que es un tema que también la comedia romántica lo abraza todo, en la comedia romántica cabe todo, pero creo que este tema especialmente hilaba bastante. Sí, es importante, es bien... Es profundo lo que dices tú sobre el otro género. Nosotros somos mujeres, digamos, género femenino, pero el masculino generalmente es bien alejado de la parte del sentimiento. No es que no lo sienta, no lo expresa. Como Depende. o sea, no sé, mira, de repente... pero es verdad, la mirada que dicen ustedes. Claro, es como... Claro. A mí me Una cosa sorprende... cultural muy fuerte. Claro, y yo lo digo a título personal porque yo siempre trabajo con muchos hombres. Tú sabes, tengo una carrera de periodista deportiva de años, entonces mis compañeros generalmente son hombres. Uh-huh. Y cuando uno va a compartir algo con ellos, las conversaciones son o fútbol, la FP, que es el Seguro Social, y un chop. Y nadie conversa de cómo se siente. Yo cuento, oye, yo me siento así, pero los hombres no. Creo que está cambiando. Es fuerte eso. Bueno, en nuestra generación, claro. Creo que está cambiando en las que vienen. En la mía también cuesta bastante. Sí. Pero creo que las que vienen más preparadas para hablar de sus emociones, y yo creo que es una cuestión educacional. Y creo que es porque nos programan de cierta manera en la educación para ser determinada, nos sesgan de alguna manera, y a los niños a lo mejor se les cortan las alas para hablar de esas emociones. Entonces, si no te enseñan a hablar de tus emociones, no sabes hablar de tus emociones. Y a nosotras también se nos enseña desde un punto que también es malo, no llores en una discusión porque van a pensar que eres débil. ¿Como mujeres, dices tú? Sí, como mujer, en plan en el trabajo. Debilidad, claro. ¿Cuántas veces, uy, qué rara estás menstruando? Es como, mamá, no, estas cosas siguen pasando. Entonces creo que aún sigue habiendo muchos sesgos de género por las dos partes. ¿Y eso le ocurre al resto de los personajes? Estaba pensando, Alejo, no, a todos los personajes del libro en general, esta estructura de modelo, como cuando te la mueven un poquito, se genera un caos, ¿no? Bueno, en el caso del libro, lo que pasa es que los propios personajes están como fuera de lo que la sociedad diría que es su rol. Sí, porque, por ejemplo, Marieta, una mujer fuerte, que ha creado un negocio, que no es que no se quiera enamorar, es que el tema pues es que ni se lo ha planteado, porque ella está con su negocio, claro, con su futuro, y tiene con su empresa, su niño es su empresa, y quiere crear una empresa en la que tenga, que sea socialmente positiva, que deje una impronta buena en todos sus trabajadores, que todos sean felices. Entonces, y tenemos un personaje masculino que tiene en la cabeza que tiene edad de casarse, que tiene edad de tener hijos, que se está quedando atrás, que a su edad ya debería ser socio en una consultora. Entonces, como la tradición contra como la rotura de los roles tradicionales. Y eso de los roles, perdón, en la saga de Valeria también, también está. Primero, me imagino que te ha generado, digamos, cosas muy buenas esta saga de Valeria, ¿no? Que de pronto entiendo que surge digitalmente al comienzo, y después se convierte en una saga, y después en una serie de Netflix y todo eso.
Pero también te pasa ahí, porque ahí también hay, claro, desde la mirada femenina, pero también hay un tema de estructura, de moldes que se tienen que romper, que se rompen. Sí, pero yo creo que Valeria es mucho más tradicional en la mirada. Valeria tiene una mirada muchísimo más romántica, por de alguna manera, más romántica tradicional. Un poco inocente incluso. Mucho. Es que yo la escribí con 24 años, entonces creo que es mucho más naif. Incluso cuando miras el romanticismo. Para mí el romanticismo en aquel momento era una cosa y ahora quizá ha mutado un poco a otra. Pero en Valeria también había muchas cosas fuera de la búsqueda del amor. Además estaba la sororidad, también la precariedad laboral, el problema de la vivienda, el problema y sobre todo la vocación. Yo creo que el tema principal en Valeria, hay dos temas principales, que uno es la amistad femenina y el otro es la vocación, cómo gestionar la vocación. Elizabeth Benavent, naciste en Gandía, sí. Gandía, sí. En Valencia, sí. Que queda muy cerca de Barcelona, ¿no? Queda bastante cerca, sí. Claro. Tus inicios fueron tu escritura. ¿Cuándo te sentaste por primera vez a escribir y te gustó algo cuando niña o adolescente? ¿Te recuerdas de ese momento? Sí, cuenta mi madre que yo volví como con 6 o 7 años del colegio, me habían puesto un 10 en un cuento sobre un gusano y le dije a mi madre, ya está, quiero ser escritora. Algo hay acá. Y la respuesta de mi madre fue muy dura. Me dijo, no te creo. Dios mío, te vas a morir de hambre. Busca otra profesión. Clásica respuesta esa. Sí, no, pero mi madre dice ahora, ay madre, si yo lo hubiera sabido. A partir de un gusano. No, siempre me gustó escribir y cuando era adolescente, 14, 15 años, escribía historias en las que mis amigas y yo éramos las protagonistas y nos juntábamos los fines de semana para leerlas. Y bueno, pues aventuras que no íbamos a vivir en la vida, pues ahí volcadas al papel, porque el papel lo aguanta todo, la ficción lo aguanta todo, te da todas las alas que quieras. Y me empecé a dar cuenta, quizá cuando estaba en la universidad, que escribir para mí era una manera de entender el mundo, de masticar la realidad y de entenderme también a mí. Porque tú, estudiaste comunicación audiovisual. Sí, pero son muy visuales tus textos. Pues espero que de algo me ha servido la carrera, porque siempre pensé que no me había servido para nada. No, son como escenas, digamos. Buen punto, Cristian. Son súper visuales. Ay, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Pues fíjate, siempre pensé que me había equivocado de carrera, porque... No, se juntan, digo. Porque es que soy cero técnica, se me dan fatal las nuevas tecnologías y ¿qué hacía yo en comunicación audiovisual? Si me ponen ahora mismo una cámara delante y no sé cómo se enciende. Pero lo he olvidado todo. Y respecto a la técnica, ¿no? No sé si tienes una manera o una disciplina, qué sé yo, están los escritores y las escritoras que la historia los va llevando, están aquellas que, no sé, como Pérez Reverte, como Vargas Llosa, como Isabel Allende, como que hacen toda la estructura y tienen el libro pensado antes de empezar a escribirlo, y lo tienen ahí por capítulo. En un tiempo preciso. Sí, claro, y la estructura, y es un mapa, ¿no? Y después van llenando el mapa. Justo. Sacheri también es así. Claro. O eres el que la historia te va llevando. Pues es que, claro, se dice que hay escritores de mapa, que son todos estos que comentabas, y los escritores de brújula. Yo tengo el mapa y la brújula en el bolsillo, pero voy como loca, buscando por dónde sopla el viento. Yo tengo todo el esquema previo hecho, pero me gusta tener el esquema como apoyo, pero permitir un poco que sea la propia historia la que se permita también salir de madre y cambiar, que de repente haya un giro en el que te has sentado a escribir pensando que vas a escribir en cierta dirección y cuando terminas el día dices, esto se me ha ido hacia otro lado. Y respetarlo y no pasa nada. Y creo que la escritura tiene algo muy visceral. O sea, tu brújula marcando el norte, tú yéndote al sur o de repente al oeste. Lo malo es que siempre termino diciendo, por favor, una estación de servicio para llamar, que vengan a buscarme, que no sé dónde estoy. ¿Y cómo contabas tú con este cuento muy inocente del gusano? 6-7 años, dijiste. Sí, 6-7 años tendría. ¿Qué le podemos decir a las niñas que nos pueden estar escuchando? ¿Están haciendo la cimarra, capaz? No están en el colegio. Bueno, cimarra es eludir el colegio. Ah, vale. Claro. Como tienen clase y uno se va a hacer otra cosa. Bueno, las niñas que nos están escuchando. Cuentan que uno hizo alguna vez. Claro. Y pueden tener esta misma inquietud tuya de esta anécdota, estas historias que uno tiene con las compañeras, con las amigas. Imagina historias, imagina mundos, escenas. ¿Qué le dirías tú a las pequeñas? Que el mundo se va a empeñar en decirles que es imposible un montón de veces, pero que no es fácil, no voy a decir que esto sea fácil, pero que si no se intenta sí que seguro que no se consigue. Que lean muchísimo, que no solo lean el género que les gusta escribir, que lo lean absolutamente todo
y que a escribir se aprende escribiendo, pero hace falta un poquito de formación y que hay unos cursos maravillosos para sentar unas bases que luego ayudan muchísimo. ¿Por dónde? Bueno, hay un montón de plataformas de escritura creativa online. Ya, la voy a anotar. Mira, pues por ejemplo, la plataforma Cursiva, que es de la editorial Penguin Random House, sí, tiene cursos de escritura absolutamente de todos los géneros y especializados a través de los ojos de miles de autores consagrados que dan su experiencia. Los hay en muchos formatos, los hay que son totalmente virtuales, ya están grabados los vídeos y tú te gestionas tu tiempo, o los hay que tienen clases virtuales, y la verdad es que la gente sale muy contenta de esos cursos. Sí, y además hay de novela, hay de ensayo, hay de poesía, hay de lírica, hay de dramaturgia, digamos. Total, y los profesores son muy buenos, los tutores son muy buenos, sí. Pero es que yo creo que es importante ese poquito de formación que siente las bases sobre las que ya entrar a, pues si quieres romper las normas, está fenomenal, pero creo que es importante saberlas de antemano. ¿Viste la serie que se hizo con Valeria? ¿Tuviste acceso? ¿Participaste de alguna otra manera? En la primera temporada solamente como asesora creativa, pero en la segunda temporada ya, de la segunda, tercera y cuarta, entro como productora ejecutiva, entonces ahí sí tuve... Más, no sé si la palabra es control, pero más encima. Voz, digamos voz. Sí, control es un poco mucho. ¿Y qué te parece, no? Porque en el trasvasije siempre hay cosas que se adaptan, hay cosas que se suman, hay cosas que se sacan, que se restan y qué sé yo. ¿Qué te pareció precisamente ese trasvasije, que siempre es complejo? Es que es muy difícil hacer, plasmar algo que normalmente se construye a través de la imaginación de los lectores. La imaginación es un terreno vastísimo en el que cabe de todo, el papel lo soporta todo, el audiovisual no es lo mismo, el lenguaje narrativo se construye de una manera, el audiovisual de otra. Entonces, lo primero, mi trabajo fue soltar a los personajes y decir, bueno, esto es otra cosa, mi libro sigue estando igual en las librerías, nadie va a arrancarle las páginas, esto es otra cosa. Pero yo a partir de la segunda temporada, que cuando se tiene una clara voluntad de volver al original, claro, y entro a formar parte del equipo técnico, yo estoy encantada con el equipo de guión, por ejemplo, que me permitió aprender tantísimo. Y que he podido, como se dice en España, mal y pronto, he podido meter mano y meterme hasta la cocina y sobre todo a mirar, a aprender, porque yo quiero aprender, pero uno tiene que ser consciente de hasta dónde llegan sus skills y dónde están sus limitaciones, y yo en este caso pues no tenía experiencia previa, y lo bueno es mirar cómo funcionan los profesionales y luego ir formándote. Tal como tú dices, que tú también observas y aprendes, yo quiero aprender de ti. Dime cómo... Si tú escribes a mano también, algunas cosas que te surgen en la, si andas con una libreta, si andas con un bolígrafo, ¿y cuál es la importancia que tú le das a la escritura a mano, que es más lenta? Es que para mí la importancia de la escritura a mano es volver a anclarnos en un momento en el que no estamos en la dictadura de la inmediatez, ¿no? Porque ahora mismo parece que todo tiene que ser rápido y ya. Y además como conecta de otra manera contigo. Creo que te permite reflexionar un poco más sobre lo que estás haciendo. Yo siempre tengo una libreta por cada proyecto que emprendo. Y para mí es muy importante, mira, aunque luego no tenga importancia las cosas que apunto, que sean muy... Mientras tanto, muchos esquemas, emborronar y demás, pero siempre llevo una libreta y las guardo todas. ¿Y qué vas apuntando? ¿Cómo qué cosas? Pues el calendario interno de la novela, porque a mí se me va mucho si la historia empieza un lunes, saber que el día siguiente va a ser un martes, porque luego relees la historia y dices, aquí ha habido un salto de 17 días y no me he dado cuenta. Las canciones que van sonando en la historia, me voy haciendo los esquemas de 3 capítulos. Tengo el esquema principal de la novela de principio a fin, el calendario real de trabajo, de cómo voy a emprender el trabajo. Anoto un montón de cosas, frases sueltas, todas las cosas que voy viendo que se van quedando los hilos sueltos para volver a cortarlos cuando hago la revisión, las dudas que tengo que voy a preguntar a mi editora. Es como mi diario de trabajo durante los meses de escritura. ¿Y trabajas con la revisión, que es un proceso traumático, digamos, pero casi tan... ¿Cristian es escritor también? No sé si escritor, pero sí ha escrito hartas cosas. Pues es que yo creo que los escritores son... tiene libros, deporte que escribe bien, muy bien. Hay un proceso como traumático, ¿no? Que es como ya, uno escribe... Uh-huh.
Y después viene la poda, ¿no? Sí. Y es doloroso, duele el alma, es como... Yo soy rarísima, es mi parte preferida. No, pero es que es como un atentado al ego. A mí me parece maravilloso porque es cuando entra el ojo ajeno a poder hacer bello lo que tú es súper necesario. planteaste. Pero te iba a preguntar, ¿esa poda la haces un trabajo casi diario? ¿Escribes y revisas o avances un poquito y revisas un poquito más largo, digamos? Cuando empiezo a trabajar todos los días, reviso lo que escribí el día anterior y hago una revisión muy por encima, pues un poco superficial. Pero esa revisión superficial me permite ir anotando las cosas que sé que van a ser pues, futuros errores más hondos en las que voy a tener que indagar más. O voy anotando cosas como en plan, ojo, preguntarle a Ana. Ana es mi editora desde el primer libro. Preguntarle a Ana cómo ve esto. Y luego ya cuando termino el libro le doy 2 vueltas enteras de corrección más profundas antes de entregarlo a la editorial. Y luego ya viene la poda profesional, que es cuando la editora te hace la edición y luego el corrector ortotipográfico y de estilo. Y a mí esa parte es la que más me gusta, pero porque yo creo que es cuando ya siento que he podido hacerlo, que se ha terminado. Vale, ahora que me lo corrijan, pero he podido terminarlo. Claro. Yo tengo una voz maligna que me dice constantemente, se te ha olvidado hacerlo, ya no vas a poder, has perdido la gracia, no, o sea, constantemente. Qué mala tu voz. Horrible, yo tengo una mala de Disney viviendo dentro. Toda, pero la tenemos todo. Claro, hay que tratar de ecualizar esa voz. Sí, total. Que sea un poco más para arriba, más aguda, más amordazarla, atarla en un rincón. Claro, poner una parche en la boca, cállate, déjame tranquila. Bueno, terminaste esto hace poco, ¿no? Pero tienes, me imagino, más proyectos avanzados o pensados. Acabo de entregar un manuscrito ahora mismo. Bueno, en realidad, como he visto que teníamos tiempo, porque me han retrasado un poquito la publicación del próximo, he visto que tenía un poco más de tiempo, entonces he dicho, mira, el manuscrito está aquí, pero déjamelo 2 semanitas más, que le dé un poquito más de brillo. Pero bueno, como decía, va a salir para 2026 ya, tengo tiempo de mimarlo. Tengo otros proyectos que además estos 6 meses que gano de cuando iba a publicarse a cuando se va a publicar me permiten trabajar en cosas. El típico proyecto que dices, ay, lo tengo aquí, pero es que para esto necesito tiempo y no lo tengo nunca, pues ahora lo tengo, ya no hay excusas. Ya no hay excusas posibles. Y bueno, tenemos otros proyectos que aún no se pueden comentar, que tienen que ver con lo audiovisual y que ojalá poder confirmar pronto. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera de escritora? Los viajes son muy bonitos, pero muy intensos, pero es muy bonito y además a nivel personal te ayuda a ver lo amplio y lo enorme que es el mundo y eso hace que uno deje de mirarse tanto el ombligo, la verdad, y que lo equilibre. Y el contacto con la lectora es maravilloso porque escribir es un oficio muy solitario. Entonces, ponerle cara al lector y poder charlar también es muy bonito. Cuando las personas se te acercan, te dicen, a mí me marcó tu libro por tal cosa, gracias. Yo suelo contestar que nunca se fíen de mí, que yo no sé lo que hago con mi propia vida, que no se tomen nada como un consejo. Mejor. Que lo disfruten. Que lo disfruten, es para entretener. Ahí se da esa cosa que hablábamos en algún momento de la conversación, ¿no? De que el libro se termina cuando la gente la lee, porque lo que es un trabajo súper individual es indefectiblemente un trabajo colectivo en la entrega, ¿no? Sí, es que se completa con la mirada con la mirada del lector. Es el lector el que llena con sus propias emociones el texto, porque al final, no sé dónde lo leí, pero estoy bastante de acuerdo, que la lectura es un acto completamente narcisista, y es que convertimos en nuestro un texto que no tiene nada que ver con nosotros, pero lo traemos siempre a nuestra vida, buscamos nuestras referencias, nuestros propios problemas dentro de la narración. Entonces siempre es el ojo del lector el que completa la historia. Porcentaje de que los escritores como que rehuyen esto, el poder contar cuánto de su vida está en el texto. Tiene su obra, claro. Que es bien interesante porque hay escritores que dicen abiertamente, sí, es toda mi vida. Pero en tu caso, ¿cuánto es tu vida real ahí, en las palabras? Poco. Robo más vida de mis amigas, lo cual les indigna bastante, pero... Bueno, hay que pagarle a las amigas también. Bueno, se les pagan vino para que sigan hablando y contando. No, a ver, yo he jugado también a la autoficción. Yo tengo un libro que se llama Como no escribí nuestra historia, en el que hago un trato con el lector y de primeras le digo, este libro está lleno de verdades y de mentiras, pero no te voy a decir
qué es qué. Así que tú lo decides. Es un juego también que no sé si me atrevería a volver a hacer porque me ha traído algunos problemas. ¿Ah, sí? Mis padres han decidido no leérselo. ¿Cuánto te quedas acá en Chile? ¿Cómo ha sido la estadía acá? ¿Cuánto habías venido otras veces? Sí, es mi segunda visita a Chile. Llegué anoche y me voy pasado mañana. Va a ser una visita bastante fugaz, pero vine con muchas ganas y sobre todo tengo muchas ganas de venir con tiempo, porque siempre vengo como los días muy apretados y tengo el sueño de recorrer Chile en coche. Entonces, ya debe demorar como 3 meses, sí, porque porque 4.000 kilómetros. Como un año y medio. Sí, no. Lo tendré que limitar a 21 días, que son lo que le darán de vacaciones a mi pareja. Pero hay buenos camping donde te puedes quedar. Sí, no, hay ciudades que están distantes 800 kilómetros una de otra, pero en general yo soy muy bruta con el coche, ¿eh? Yo 800 kilómetros los hago sin parar. Entonces te va a gustar. No, claro. Entonces te va a gustar y que la gente de la editorial que se ponga ahí con unos vinos y unas cosas, y un mosto bueno y todo aquello. Elizabeth Benavent, un agrado, ¿no? Que tengas buena estadía y nada, mucha suerte en todos los proyectos. Recomendamos Snob, se lee extremadamente rápido, muy, muy, muy rápido, lo que es una virtud también. Muchísimas gracias, muchas gracias por vuestro tiempo y por dejarme compartirlo. Gusto en conocerte y que te vaya increíble. Muchas gracias. Cristian Arcos y Pamela Juanita Cordero tienen 2 horas para informarte, entretenerte y emocionarte.